¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Nos encontramos una vez más en Cuarentena con Jesús, en este aislamiento voluntario, obligatorio y todo lo que se quiera. Y digo voluntario porque algunos nos hemos sometido a las normas, aunque dicen pueden salir, pueden hacer aquello, nos hemos guardado, pero otros, aunque es obligatorio, violan todas las normas. Pero bueno, les invito a ustedes a que guardemos las normas que nos indican, porque de esa manera nos cuidamos y cuidamos también a otros. Hoy nuestro día 46, los candados y las llaves de la oración familiar. Santiago capítulo 5, 16 en la palabra del Señor dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Bueno, queridos amigos, nuestro primer punto para hoy en cuanto a candados y llaves para la oración familiar. Un candado para tus oraciones familiares es orar sin conocer a Dios a través de Jesús y orar con un corazón sin arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son esos candados? Que tus oraciones familiares sean sin conocer a Dios a través de Jesús y con un corazón sin una actitud de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es válido para la familia en el día de hoy y también para los individuos. O sea, tanto el individuo como la familia deben conocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. También nos dice la palabra del Señor: a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. La versión Reina Valera dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios quiere que tú lo conozcas. Él quiere que lo percibas. Él quiere que lo pruebes a través de una relación personal con Él, una relación de amor íntima con Él. Él quiere que tú sepas que puedes confiar en Él. El carácter de Dios es amor, es bondad, misericordia. Él es fiel. Él siempre hace lo que es correcto y justo, y lo hace contigo y lo hace para ti, como también para mí, para todos nosotros. El conocimiento del Señor, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. La palabra del Señor dice lo siguiente: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué es lo que dicen que debemos alabarnos? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Entonces, mis hermanos, sin conocer a Dios en Cristo Jesús, nuestras oraciones quedarán en el vacío, no serán atendidas. Un candado para tu oración es no conocerle. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24 es el texto en que hemos leído: que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas, sino alábese en entender y conocer que Él es Dios, y que hace misericordia y juicio a todos de acuerdo a su misericordia. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos y amigos? El conocimiento intelectual no es conocer a Dios. ¿Por qué razón? Porque ese conocimiento es limitado por cuanto la meta final es exaltar la razón humana. Y no se puede conocer a Dios haciendo mero uso de la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual acerca de las obras de Dios, de sus caminos, y sin embargo no conocerle. El pueblo hebreo buscaba a Dios, y después de buscarlo se quejaba y lo abandonaba. Y abandonaba a Dios para irse en pos de otros dioses. Y esta conducta necia del pueblo hebreo se repite vez tras vez, y lo encontramos en los libros proféticos, en los históricos, en los libros del Pentateuco. Éxodo capítulo 32,
en Segundo de Reyes, capítulo 13, en el versículo, en el capítulo 17, perdón, y en el capítulo 21. Eso está en los Reyes, o sea, Segundo de Reyes 13, 17 y 21, en esos capítulos. Y Oseas capítulo 1 y en el capítulo 2. Allí encontramos, y en el libro de los jueces es un resumen completo de cómo el hombre buscaba a Dios, lo abandonaba, volvía y lo buscaba, y volvía y lo abandonaba cada que se veían problemas. Era una actitud necia del pueblo. Un ejemplo clásico que encontramos en la Biblia es el rey Saúl, que siendo ungido por Dios y teniendo un conocimiento considerable del poder de Dios, terminó alejándose completamente de su llamado por querer agradar al pueblo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Pero aparte de que el conocimiento intelectual, el asentimiento intelectual no es la manera de conocer verdaderamente a Dios, también el conocimiento religioso no es conocer a Dios. Hay mucha gente muy buena para practicar la religión. Son expertos en religión, tienen conocimiento de religión, tienen un gran comportamiento religioso, pero no conocen a Dios. Los fariseos tenían un comportamiento externo de pura religiosidad. Ellos tenían un alto conocimiento de la Torá, de la ley de Dios. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Cuando ustedes estén orando, no sean como los hipócritas que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Mateo 6:4. El libro de Marcos registra una de las profecías del Antiguo Testamento donde Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Marcos capítulo 7, versículo 7. Y esta declaración del Señor Jesús está afirmando que el saber de Dios no es suficiente para conocerle. Y el otro candado, entonces, hablamos acerca de que no conocer a Dios es un candado para tu oración. ¿Por qué candado? Porque el candado cierra. Y entonces tus oraciones están cerradas para con Dios por causa de ello, por el mero conocimiento de la razón. Pero otro candado es orar con un corazón sin arrepentimiento. Salmo capítulo 66, versículos 18 y 19 de la palabra del Señor. O sea, cuando oramos con un corazón sin arrepentimiento, entonces se da lo que les estoy mencionando de la palabra del Señor, que Dios no está escuchando esas oraciones, ese ruego. Salmo 66, versículos 18 y 19 de la palabra del Señor. Y te invito a que lo busques allí en tu Biblia y vamos a leer ese Salmo 66 de la palabra del Señor. Y encontramos cómo allí la falta de arrepentimiento no nos deja tener una clara relación con el Señor. Entonces leemos el Salmo que dice lo siguiente: 66 versículos 18 y 19 de la palabra. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Perdón. La llave para este candado, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál sería la llave para abrir el candado que nos tiene cerrados por causa de un conocimiento no adecuado de Dios, por no conocerle en Cristo Jesús o por orar con un corazón sin arrepentimiento? La llave para este candado, entonces, en primer lugar, es recibir a Jesús como tu Señor y obedecerle recibir a Jesús como tu Salvador y obedecerle como tu Señor. Familia, todos los miembros de la familia, ustedes deben recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entre otras cosas porque la salvación de Dios es de familia. Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca. Porque Dios está interesado en la salvación de la familia. El carcelero de Filipo, en el capítulo 16 de Hechos, dice: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y la respuesta del apóstol Pablo y de Silas fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, los miembros de tu familia, todos deben recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para que las oraciones sean escuchadas. Mi hijo, mi hija, no se salvan por ser hijos de pastor. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo. Deben recibir a Jesús como Señor y Salvador para que sea el Salvador de sus vidas, pero también deben obedecerle como su Señor. Jesús afirmó en Juan 1:12: mas a los que creyeron y a los que le recibieron, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Jesús llama hijos de Dios ¿a quiénes? De acuerdo a lo que nos informó el apóstol Juan, fue a los que creyeron y le recibieron. A esos les dio autoridad de llamarse hijos de Dios. Pero la segunda parte, entonces lo primero es recibir a Jesús como Señor y Salvador y obedecerle. La segunda parte es la confesión del pecado y arrepentimiento. La palabra del Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si encubres tus pecados no vas a prosperar. Pero si los confiesas y te apartas, la misericordia del Señor estará a tu mano. O sea, Él escuchará tu oración de confesión y arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y en tercer lugar es orar en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14 versículos 13 y 14 de la palabra dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que le reitero las llaves para abrir ese candado de la falta de conocimiento de Dios en Cristo Jesús, de la falta de arrepentimiento. Es primero, recibir a Jesús como Señor y Salvador y obedecerle. Segundo, confesar el pecado con una actitud de arrepentimiento. Y tercero, orar en el nombre de Jesús. Ahora vamos a mirar el segundo candado. El segundo candado es orar para hacer alarde y con palabras repetitivas y vacías. Entonces, cuando oramos solamente para que nos vean o decimos palabras bonitas y bien rebuscadas solo para tratar de impresionar, ese es un candado que cierra tu oración para llegar a la presencia del Señor. En San Lucas capítulo 11 versículos 2 al 4, el Señor Jesús le dijo a sus seguidores: y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, querido hermano y amigo, el hacer alarde de palabras hermosas, rebuscadas y repetitivas y vacías no llegan a la presencia del Señor. Eso es un candado para tus oraciones. ¿Y cuál es la llave para ese candado? Bueno, está diciendo la palabra del Señor: cuando tú ores, entra en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, busca un lugar apartado para buscar de la presencia de Dios para que ores. Ora con sinceridad. Dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 10, que nos acerquemos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados nuestros corazones con agua pura, con limpia conciencia. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir, tu relación con Dios, cuando vayas a orar, tu relación con Dios debe estar en orden: confesión y arrepentimiento en Jesucristo. Tu relación con las demás personas debe estar en orden. Si traes algo al altar, ve y ponte en paz con tu hermano. Y tu corazón debe estar en orden, no como el corazón de Saúl, que no estaba sano. Acerquémonos a Dios con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe. Candados, pero también las llaves para que tus oraciones sean escuchadas por Dios y no tengan estorbo. Oremos al Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que continúes enseñándonos a orar, que continúes tratando con nuestra vida a fin de tener una experiencia de amor contigo, una experiencia de relación en la cual disfrutemos como familia de un tiempo de oración y la búsqueda de tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo día tras día. Cuídense, atiendan las recomendaciones y recuerde, hay candados que están impidiendo tus oraciones delante de Dios como familia, pero también hay llaves con las cuales puedes abrirla. Que Dios te bendiga y nos veremos mañana en otro día de cuarentena con Jesús. Chao, chao. El Señor les guarde a todos ustedes.